Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Gess, soy el encargado de marketing en Arges y además analista. El día de hoy te quiero dar la bienvenida a este curso de inversión inmobiliaria que hemos desarrollado y hemos dividido en tres clases. La primera está enfocada únicamente en introducción a la inversión inmobiliaria, donde vas a ver conceptos clave que son importantísimos a la hora de invertir, así que no te pierdas clase número 1 por nada. La segunda clase está enfocada en la gestión crediticia y cómo puedes obtener tu crédito hipotecario. Y la tercera en cómo puedes encontrar una buena oportunidad de inversión. Así que sin más, vamos con el curso. Bueno, aquí estamos con nuestra clase número 1, Introducción a la Inversión Inmobiliaria. Y antes de continuar, te quiero presentar a nuestro equipo. Nuestro equipo está conformado por Sara Torres, que es arquitecto tasador y además nuestra fundadora encargada de buscar las mejores oportunidades con plusvalía y donde puedas tomar una buena decisión de inversión. Dana Leadbeater, que es la encargada de nuestro departamento jurídico y quien se encarga de revisar las promesas, contratos y todo para que nuestros inversionistas puedan también tomar una decisión informada. Carla Manríquez, nuestra directora comercial, que es la encargada de buscar las mejores condiciones comerciales actualmente en el mercado para que nuestros inversionistas puedan invertir con dinero o sin dinero. Eduardo Valenzuela, que es ingeniero comercial y encargado del departamento de finanzas. Y yo, Pablo González, administrador público y director de marketing, además de analista. Así que vamos adelante. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase número 1? Bueno, lo primero que vamos a ver son algunos de los errores comunes que se encuentran a la hora de invertir. Cuáles son también los cambios que hay actualmente en el mercado, cómo podemos aprovechar la crisis que existe actualmente en el mundo inmobiliario. Vamos a entender también por qué es buena la inversión inmobiliaria y además vamos a entender conceptos como el apalancamiento financiero. Pero antes de todo eso, tenemos que hacernos la primera pregunta y la más importante. ¿Para qué quiero invertir? Antes de que tomes cualquier decisión y antes de que incluso sigas viendo este curso, es muy importante que sepas para qué quieres invertir. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Porque eso va a determinar efectivamente cuál es la mejor estrategia que puedes tomar en base a tu perfil financiero. Algunos de los ejemplos que podemos tomar a la hora de invertir. Hay personas que quieren invertir para generar ingresos adicionales, para su jubilación, para la educación de sus hijos, para comprarse una parcela o una casa en la playa, para armar un plan de retiro anticipado. Otras personas lo quieren para ahorrar, ¿cierto? Para defenderse de la inflación. Pero como te digo, estos son algunos ejemplos para lo que puede servir la inversión inmobiliaria. Todo eso va a depender únicamente de tu perfil, tu objetivo y cuál es tu propósito. Así que antes de continuar, piensa bien por qué quiero invertir. Y si todavía no lo tienes muy claro, no importa, porque en el desarrollo de este mismo curso quizás vas a entender cuál es tu objetivo y cuál es el propósito de tu inversión. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes a la hora de invertir? Y esto yo te lo digo porque muchos de los que trabajamos acá en Arge ya somos inversionistas y ya cometimos estos errores. Así que te voy a nombrar cuáles son los errores más comunes a la hora de invertir. El primero es autoeliminarse. Pensar en yo no puedo invertir, esto está únicamente hecho para la gente con mucha plata, ¿cierto? O que gana millones y millones de pesos, lo cual no es tan real. Lo segundo es desconocer tu verdadera capacidad crediticia. No sabes realmente si lo único que define tu capacidad crediticia es tu ingreso formal, por decirlo de alguna manera. Muchas veces hay personas que tienen una herencia o que tienen un departamentito, una casita por acá que les va generando ingresos, o tienen pymes que no consideran como ingresos formales. Y la verdad es que si tú estás formalizado o tienes tu contrato de arriendo con notario y estás recibiendo los pagos de manera formal, eso también se va a sumar a tus ingresos mensuales. Por ende, antes de autoeliminarte, conoce bien cuál es tu verdadera capacidad crediticia. Y lo tercero es la desinformación del mercado inmobiliario. Es decir, cuando no tenemos idea de nada antes de invertir o no tenemos ningún tipo de conocimiento o no estamos enterados tampoco de los beneficios de la inversión inmobiliaria. Eso es el autoeliminarse. Así que mucho ojo si es que no sabes bien tu ingreso, si no sabes bien tu capacidad crediticia o si no estás informado para nada,
Con este curso vas a poder saber lo que no sabe el 90%, e incluso yo te diría que hasta un 95% de la población chilena, que no saben sobre inversión inmobiliaria. Así que ya estás tomando una gran ventaja. Lo segundo es la mentalidad. Acá, si bien esto es un poco antiintuitivo se podría decir, pero es lo típico. Mentalidad inversionista versus mentalidad casa propia. Aquí, si bien el producto o el objetivo es el mismo prácticamente, si son similares, pero no van en la misma línea. Cuando nosotros queremos invertir o cuando queremos una casa propia, vamos a entender que son conceptos muy diferentes y aquí te lo voy a explicar. La mentalidad de vivienda es un yo quiero para mí, donde yo tengo un enfoque personal, tengo un criterio de compra mucho más emocional, es decir, me encantaron los espacios comunes, me encantó la vista, la ubicación era hermosa, está en el barrio que yo quiero. Siempre vamos a buscar la comodidad, la calidad de vida, ¿cierto? Pero lamentablemente eso se convierte en un pasivo inmobiliario. ¿Y qué es un pasivo inmobiliario? Cuando nosotros corremos con todos los gastos que genera el bien inmueble. Si tú te compras un departamento o te compras una casa y te vas a vivir a ella, independientemente que sea tuya, si tú estás pagando el crédito hipotecario, ya está siendo un pasivo, ¿ya? Y si está siendo un pasivo, significa que tú estás pagando por ese bien inmueble. Y cuando nosotros queremos invertir, lo que buscamos es que el arrendatario o la persona que va a utilizar, ¿cierto?, la vivienda pague por nosotros el dividendo. Es decir, que se haga cargo de nuestro apalancamiento financiero. Que pague nuestro crédito hipotecario, que pague los gastos comunes y nada de eso va a salir de nuestros bolsillos. Cuando nosotros tenemos nuestra casa propia, además de que tenemos que quizás pagar los gastos comunes, tenemos que pagar el dividendo, también vamos a invertir en nuestro hogar. Es decir, se vuelve un gasto adicional per se. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la mentalidad de inversión? Que la mentalidad de inversión lo único que va a buscar siempre va a ser lo más rentable. No se va a preocupar de los espacios comunes, no se va a preocupar de la vista, no se va a preocupar de la iluminación. Recordemos que cuando nosotros buscamos nuestra casa propia, vamos a fijarnos en cada detalle que tenga el bien inmueble. En cambio, cuando somos inversionistas, lo que nosotros queremos hacer es ingresar a la inversión inmobiliaria para que otra persona, es decir, en este caso el arrendatario, se haga cargo, ¿cierto?, del crédito hipotecario, de los gastos comunes de la vivienda y nosotros no tengamos que poner prácticamente nada de nuestro bolsillo. Y cuando buscamos inversión, además, lo que queremos siempre va a ser generar ingresos, aumentar nuestro patrimonio y nuestro único criterio de compra, a diferencia de cuando buscamos vivienda, que es un criterio de compra emocional, cuando invertimos, nuestro criterio de compra va a ser únicamente basado en el retorno a la inversión. Así que mucho ojo con eso. Hay que entender muy bien qué es lo que queremos para saber si queremos vivienda propia o queremos invertir. Regularmente yo te voy a recomendar siempre invertir. ¿Por qué? Porque podemos armar patrimonio apalancándonos en el arrendatario. Es decir, apalancándonos en que otra persona se haga cargo de nuestra propia deuda. Ahora, una de las frases que a mí más me gusta dentro de este mismo concepto, ¿cierto?, mentalidad inversionista, mentalidad casa propia, es una frase que dice: vive donde quieras, invierte donde te sea más rentable. Es decir, si nosotros compramos un departamento de inversión, probablemente no se va a ajustar a nuestra realidad familiar. Porque, por ejemplo, si tienes hijos o tienes más de un hijo, vas a buscar un lugar que tenga 2 habitaciones, 2 baños, que se acomode, ¿cierto?, a tu realidad personal. Pero cuando nosotros invertimos, nuestra realidad personal no se antepone, porque lo que cuando nosotros invertimos de esa manera, lo que buscamos es ponernos en la mente de la persona que está buscando arriendo. Y muchas personas buscan arriendo de un dormitorio, un baño, porque esa es la solución que necesitan en ese momento, que es completamente diferente quizás a lo que tú necesites como familia. Y ahí es donde viene lo importante, porque si tú te compras un departamento de inversión y pones al arrendatario a que pague los gastos comunes y tu crédito hipotecario, tú vas a poder arrendar en el lugar que a ti te guste y no únicamente basándote en donde te alcanzó o donde te permitió el crédito hipotecario. Por ejemplo, supongamos que tienes un sueldo de 2 millones de pesos y te quieres comprar una casa exquisita en Las Condes, una casa exquisita en Ñuñoa o un departamento exquisito en Ñuñoa.
pero probablemente no te va a alcanzar porque con 2.000 UFs no te va a alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Te vas a comprar una casa en donde te alcance o un departamento en donde te alcance y no vas a vivir necesariamente donde tú quieres. Y ahí está una gran diferencia. Otro error muy común, y este también es un error fatal, es el de no tomar acción. Y aquí nos encontramos con la situación clara del esperar a que las condiciones comerciales o que las condiciones del mercado mejoren. Es decir, esperar que los departamentos algún día bajen de precio o que las tasas bajen, bueno, lo que está pasando actualmente, pero esperar a que ese tipo de cosas sucedan pueden generarnos otros problemas, que es lo que vamos a ver ahora, que son un cambio en la situación laboral o que dejes de ser sujeto de crédito, que te despidan o que te cambies a un trabajo que quizás quede más cerca de tu casa pero donde ganen menos. Entonces eso nos puede impedir después ingresar en la inversión inmobiliaria. Otro también error dentro del no tomar acción es esperar hasta la inversión perfecta. En el rubro inmobiliario, si bien hay algunos proyectos que son mejores que otros, que son mucho más rentables, no existe la mejor inversión del universo, no existe la inversión perfecta. Siempre nos vamos a encontrar con desafíos, siempre nos vamos a encontrar con problemas, pero tenemos que estar atentos a cómo poder enfrentar esos problemas. Así que mucho ojo cuando no tomes acción y tengas la posibilidad de invertir. El cuarto error también, muy común, es invertir sin información. Como hablaba hace un ratito, cuando nosotros invertimos tenemos muchos desafíos, muchos, y si no los consideramos con anterioridad, cuando tengamos nuestro departamento de inversión, probablemente nos topemos con una pared. Y esto es invertir sin tener claro cuál es el proceso de gestión crediticia o qué institución financiera me conviene más en base a mi perfil de inversionista. No consideramos también el tema de la búsqueda del arrendatario, el tema de la vacancia, es decir, que nuestro departamento, si no se arrienda, ¿qué pasa si nuestro departamento de inversión no se arrienda? ¿Cómo accionamos o qué herramientas tenemos para poder enfrentar eso? La administración de la propiedad, sumamente importante. Si tú vives en Puerto Varas, vives en Iquique, vives en Concepción y quieres invertir en Santiago y te das cuenta a la hora de recibir tu departamento que aún no sabes quién va a administrar esa propiedad, eso se puede volver en un terrible dolor de cabeza. Además, si ya eres inversionista y ya estás un poquito más avanzado, tienes que considerar también otros aspectos como la contabilidad y la devolución del IVA, que es un proceso que a ti como inversionista te favorece mucho. Cuando nosotros hacemos devolución del IVA, podemos recuperar hasta el 15% del valor del departamento. Es decir, si nos compramos un departamento de 100 millones, podemos recuperar alrededor de 15, 14 millones probablemente. Pero para eso, obviamente, te recomiendo trabajar con una empresa profesional. Ahora, el quinto error, el pensamiento clásico, es decir, dejarse llevar por personas que no son inversionistas o por la opinión de personas que no son inversionistas o que no tienen conocimiento en la inversión inmobiliaria. Y aquí yo hablo siempre del pensamiento del papá y la mamá. Cuando te dicen, oye, la deuda es mala, termináis, si sacáis un crédito hipotecario termináis pagando el doble, incluso hasta el triple del departamento, así que mejor ahorra. Asegura la casa propia antes de invertir. Paga el departamento lo más rápido posible porque de esa manera vas a poder sacarle provecho al arriendo del departamento. Tienes que ahorrar, ¿cierto? Siempre que te dicen, no, meta el chanchito, guarda plata hasta que puedas invertir. Y eso lamentablemente muchas veces nos puede afectar la inflación. Y otra frase también muy conocida dentro de este rubro, que ojo, yo también lo he escuchado de mis papás, de mis tíos, de mucha familia, es las inmobiliarias te quieren estafar. Y los bancos también. Y aquí igual, si bien hay varios casos, ¿cierto? No digamos varios, pero hay casos en los cuales las inmobiliarias sí han estafado a los inversionistas. La mayoría de las veces, esto yo te podría decir que 99% no es así. Porque las inmobiliarias no quieren quebrar, créeme. Para las inmobiliarias esto es un muy buen negocio. Y si quiebran, claramente no van a poder seguir generando ingresos. Entonces, cuando ocurren estos casos de estafa, que son los menos, claramente no hay una continuidad del negocio y eso obviamente no es lo que buscan la mayoría de las empresas constructoras. Y justamente también lo mismo con los bancos o las mutuarias. O sea, el negocio de los bancos y las mutuarias no es quitarte la casa si dejas de pagar. Para ellos el negocio es que tú pagues o que alguien termine pagando el crédito por completo. Así que mucho ojo también por dejarse influenciar por eso, porque eso lo hablan justamente personas que
nosotros podemos querer mucho y que podemos armar con todo nuestro corazón, pero que no tienen idea de la inversión inmobiliaria. Así que nunca dejarse llevar por personas que no tienen conocimiento en esto. Siempre infórmate, estudia, y lo que estás haciendo ahora viendo este curso justamente es eso. Así que felicitaciones por eso. Ahora, ¿qué riesgos corremos a la hora de invertir? La verdad es que toda inversión siempre está sujeta a riesgos, no importa qué sea, no importa si es un emprendimiento, negocio, la idea que se te ocurra. Si algo tiene la palabra inversión, siempre va a estar sujeto a riesgo. Pero la inversión inmobiliaria, dentro de todas las herramientas de inversión, es una de las más seguras que existe en el mundo. Y eso lo pueden demostrar justamente los patrimonios más grandes que existen en el mundo. O sea, las personas más millonarias del mundo justamente tienen muchos bienes inmuebles donde ellos invierten, hoteles, departamentos, casas, etcétera. Ahora, ¿qué otro riesgo corremos? El tema de la plusvalía. Si bien podemos tratar de proyectar la plusvalía en diferentes comunas o podemos tener ciertos proyectos que aumenten o que vayan a aumentar, o anuncios de proyectos que puedan aumentar el valor de nuestro departamento, nada de eso está asegurado. Y te doy un ejemplo muy claro. Están estos departamentos en Concón, que probablemente has visto en las noticias que se le hizo un hoyo inmenso, ¿cierto?, debajo de estos departamentos. Y eran departamentos que costaban 500 millones de pesos, incluso algunos que costaban $1.000.000. Entonces estás hablando de una inversión sumamente cara, pero que lamentablemente para muchas personas fue fallida. Y eso puede pasar, o sea, siempre pueden haber cosas que están más allá de lo que nosotros controlamos que puedan afectar al valor de nuestro departamento. Hay otros también, como por ejemplo, bueno, ahí lo decía, los incidentes que superan la ficción, ¿cierto? Pero también hay otros problemas que nos podemos encontrar y son desafíos, como el tema de la vacancia extensa, una vacancia que dure más de 6 meses, donde nosotros tengamos que hacernos cargo del dividendo y además de los gastos comunes. Y el otro riesgo que corremos también, y es el más clásico al que todos le tienen miedo, es el de los malos arrendatarios. Personas que puedan destruir nuestro departamento, que no paguen, que tengan morosidad, que no paguen los gastos comunes y que finalmente puedan convertirse en un lastre para nuestra inversión inmobiliaria. Pero todos estos desafíos se pueden disminuir, todos estos riesgos se pueden disminuir, principalmente trabajando con empresas profesionales, asesorándote, informándote y estudiando. Eso es fundamental para tratar de disminuir estos riesgos, pero déjame decirte que independientemente que estudies y que hagamos todos los análisis posibles, estos riesgos siempre van a estar latentes, pero lo que podemos hacer nosotros es tratar de disminuirlos al máximo. Ahora, cuando nosotros queremos ingresar al mundo de la inversión inmobiliaria, sí, sé bien que ahora está sonando muy alarmista y quizás suene un poco muy feo, pero hay que decir siempre lo feo primero para que después vayamos a lo bueno. ¿Qué es lo que tenemos que estar dispuestos una vez ingresamos en el mundo o queremos ingresar en el mundo de la inversión inmobiliaria? Es justamente tenemos que estar dispuestos a perder. Como te decía, no existe la mejor inversión del universo, no existe la inversión sin riesgo. Que sea una mala inversión, o sea, que compremos un departamento y sea una mala inversión, también es una posibilidad, aunque es bien baja la verdad. Recordar también que el 20% de los proyectos inmobiliarios en Chile fallan o no llegan al final. Y ahí estamos hablando, ¿cierto?, de estos casos en donde han habido estafa o ese tipo de casos. Pero tenemos un 80% de proyectos que sí se construyen, que sí se terminan y que son donde nosotros debemos apuntar. Por eso que es muy importante conocer las inmobiliarias, estudiar los planes de desarrollo comunal de cada comuna antes de invertir, porque tenemos que invertir con información. Tenemos que tener también mucha tolerancia al riesgo, o sea, más allá de tener mucha tolerancia, sino que la tolerancia al riesgo va a definir también qué tipo de proyectos son para ti y cuáles no. Hay personas que están dispuestas a arriesgar más para ganar más y hay otras que dicen, no, ¿sabes qué? Yo quiero empezar de a poquito, quiero hacer esto, pero para yo sentirme más seguro. Entonces, cuando tú defines tu perfil de inversionista, tienes que saber también hasta dónde estás dispuesto a arriesgar o cuál es tu tolerancia al riesgo. Y también tienes que desarrollar una tolerancia a la frustración. Es decir, te puedes comprar tu departamento y quizás te vas a enfrentar con 1 o 2 meses de vacancia, independiente que tomes todas las precauciones. Siempre podemos tener problemas en nuestra inversión inmobiliaria, pero obviamente, como te digo, eso se puede solucionar
con estrategias. Por eso que es muy importante que conozcas tu perfil de inversionista, cuál es tu propósito como inversionista, para poder desarrollar una estrategia que vaya adecuada a tu perfil. Pero tranquilo, recuerda que la inversión inmobiliaria es uno de los instrumentos más seguros a la hora de invertir. Recordemos que el 80% de los proyectos sí se ejecutan, esto según la revista Forbes, ¿ya? Entonces estamos hablando que tan solo un 20% de los proyectos inmobiliarios no llega a concretarse. Ahora, ¿cómo evitamos estos riesgos? Y según lo que conversamos hace un ratito, lo primero es que tienes que informarte. Justamente lo que estás haciendo ahora. Informarte y estudiar. Fundamental. No tomar decisiones emocionales. Eso es lo que vimos también cuando hablamos de la mentalidad inversionista, mentalidad casa propia. No anteponer tu realidad personal a la hora de invertir. Que algo no sirva para tu realidad. Es decir, si tienes 2 hijos o tienes más hijos y el departamento en el que vas a invertir, tú dices, no, es que a mí no me sirve ese departamento, es que justamente no tienes que basarte en tu realidad para tomar una decisión de inversión. Lo cuarto es que los números te cuadren de manera muy simple. Esto es lo que yo siempre le digo a los inversionistas. Si los números te cuadran de forma simple, vas a seguir únicamente en lógica. Cuando nosotros hacemos estos cálculos, estas megas proyecciones, si bien nos sirven para tener una claridad quizás, ¿cierto?, de lo que podría pasar, cuando nosotros hacemos cuadrar los números de forma simple, es que quizás estamos dentro o estamos frente a una buena oportunidad de inversión. Lo otro es que siempre tienes que tomar una decisión financieramente responsable. Hay personas que me dicen, oye Pablo, sabéis que me quiero comprar 3, 4 departamentos, pero lamentablemente sus ingresos, si es que se genera una vacancia de 2 o 3 departamentos, no le permitirían mantener esa inversión. Por ende, nunca tienes que tomar una decisión que te pueda llegar a afectar financieramente o donde estés corriendo un riesgo muy alto. Siempre tienes que tomar una decisión que te permita pagar los departamentos en caso de que se genere vacancia. Lo otro es que si invertir es una decisión que te puede afectar a ti o a tu familia o que puede afectarte a tu bienestar en general, quizás no es tu momento de invertir, pero siempre te puedes preparar. Y lo último, para evitar riesgos, es que armes una estrategia de inversión. Y en este punto es donde nosotros siempre recomendamos que te asesores para desarrollar una buena estrategia basada en tu perfil. Y bueno, ¿por qué es recomendable asesorarse? Esto independiente que quieras trabajar con nosotros o que quieras trabajar con otra empresa broker, da lo mismo. ¿Por qué es recomendable asesorarte? Porque vas a poder desarrollar una estrategia, vas a poder conocer tu objetivo. Regularmente las empresas como nosotros tienen relaciones estratégicas con empresas de administración que te van a ayudar con la devolución del IVA, con la parte tributaria, con la búsqueda del rentable. Entonces, siempre hay soluciones que, bueno, nosotros como Arges también tenemos y otras empresas broker también te pueden entregar. Acá siempre tenemos que tomar en consideración el tema de la administración, la devolución del IVA, la tributación, la contabilidad, la gestión crediticia para tomar el crédito que sea más conveniente o armar una estrategia que nos permita portar nuestro crédito, ¿cierto?, a otro tipo de institución financiera de acuerdo a nuestra conveniencia. Lo otro también es que puedes trabajar con proyectos que ya están estudiados y que tienen ventajas comerciales por sobre otro tipo de proyectos. Lo otro es que vas a poder seleccionar los departamentos o vas a poder seleccionar tu inversión en base a tu perfil y objetivo. Y lo más importante de todo es que vas a poder realizar el proceso prácticamente online. Actualmente muchos de los protocolos, yo diría que la mayoría de los protocolos para poder comprar un departamento de inversión o incluso tu casa propia se puede desarrollar un 90% online. El único paso que tienes que hacer, que es presencial sí o sí, es la firma de escritura. Entonces, imagínate poder llevar todo este proceso de forma online desde la comodidad de tu casa o desde tu trabajo o desde donde tú vivas. Si vives, tenemos nosotros inversionistas de Iquique, de Puerto Varas, de Antofagasta, que están invirtiendo en Santiago y que realizan la mayor parte del proceso online y que únicamente deben viajar para firmar la escritura. Ahora, vamos a hablar un poquito del mercado en crisis que se encuentra actualmente. ¿Por qué el mercado inmobiliario está en una crisis? Vamos a ver acá algunas de las noticias. Aquí la tercera. El mercado inmobiliario sigue en baja. Venta de viviendas nuevas cae un 15% en la región metropolitana.
En EMOL, exceso de departamentos, que justamente se genera por esta crisis, ¿cierto? La crisis más profunda en la industria inmobiliaria chilena. ¿Podemos aprovechar esta crisis? La respuesta es que sí, porque justamente en este momento hay menos personas comprando, hay más stock y por ende las inmobiliarias están entregando condiciones comerciales muy favorables para quienes sí pueden acceder a un crédito y sí se pueden convertir en inversionistas. Por ejemplo, acá hay un mito urbano, y te digo acá que es un mito urbano muy real, que se dice que actualmente, ¿cierto?, tenemos este sobrestock en el mercado inmobiliario y que por ende en algún momento los departamentos van a bajar de precio. Pero la verdad es que los departamentos no van a bajar de precio porque el mercado nunca pierde, el mercado siempre va a buscar ganar. Y si tú piensas bien, por ejemplo, pregúntale a cualquier persona que haya comprado un departamento hace 5 años, hace 6 años o incluso hace 3 años. Pregúntale si en algún momento su departamento ha bajado de precio. Lo más probable es que te responda que no. Entonces estamos hablando únicamente, y de lo que todos sabemos, es que los departamentos suben año a año de precio. Por ende, entre más nos demoramos en invertir, vamos a comprar más caro y probablemente con menores oportunidades comerciales, por decirlo de alguna manera. Recordemos que el mercado siempre se transforma, pero nunca pierde. Como les decía hace un ratito, al existir un sobrestock, ¿cierto? Este sobrestock de departamentos nuevos, este sobrestock se genera únicamente porque las personas, la cantidad o el número de personas que pueden acceder a un crédito hipotecario se ha disminuido de manera considerable. Antes, podríamos decir que el 15 o incluso el 20% de la población chilena podía acceder a un crédito. Tú te podías comprar un departamento de 2.000 UF con un sueldo o un ingreso de 800.000 pesos, 900.000 pesos, ya podías comprarte un departamento. Eso actualmente no es así. El mínimo que están pidiendo más o menos las instituciones financieras son entre 1,500,000, 1,400,000, 1,600,000 hacia arriba. Y eso recién para poder comprar una unidad de 2.000, 2.100 UF como máximo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprovechar nosotros ahora que está este sobrestock? Es justamente de las oportunidades comerciales que están entregando las inmobiliarias a las personas que sí pueden acceder a un crédito. Y eso es alrededor de un 10% de la población chilena, que gana sobre 1,5 millones. Ahora, aquí en la tercera también nos indica lo mismo. Suben los proyectos inmobiliarios con venta en blanco. Antiguamente estoy hablando hace 1 año y medio, 2 años, 3 años, digamos por ahí, los proyectos o las mejores oportunidades comerciales nosotros las encontrábamos en proyecto en blanco o proyecto en verde, donde comprábamos, congelábamos el precio y nos entregaban el departamento en 3, 2 o 4 años en el futuro. Pero actualmente esos departamentos están subiendo de precios y los de entrega inmediata están prácticamente más baratos y con mejores condiciones comerciales. Aunque, como te digo, siempre va a depender de tu perfil. No digo que la entrega futura o la entrega próxima sea mala. O sea, si vas a comprar en verde o vas a comprar en blanco, probablemente sea una muy buena oportunidad comercial. Pero recuerda siempre que va a depender únicamente de tu objetivo y de tu propósito y obviamente de tu perfil como inversionista. Ahora, ¿qué oportunidades podemos ver en la entrega inmediata? Actualmente está el famoso bono pie, el aporte inmobiliario, que es muy parecido al bono pie. De hecho, se podría decir que es como un bono pie, pero un poquito diferente. Ojo y tranquilo, porque esto lo vamos a ahondar en la clase número 3. Otro tipo de condición comercial muy buena es que puedes pagar el pie en cuotas, incluso en la entrega inmediata. Hay algunos proyectos que te permiten poner un 5% al contado y pagar el otro 15% del pie en cuotas mientras vas pagando también el dividendo de tu departamento, o en este caso que lo va pagando el arrendatario. Hay otros proyectos que nos piden pagar como decía, el 5% e incluso, pero este depende mucho también de tus ingresos, proyectos en el cual podemos poner 0 pesos y comprarnos nuestro departamento, aunque esto va a depender únicamente de tu capacidad crediticia. Y cuando digo de tu capacidad crediticia es que entre más ingresos tengas, menos pie vas a tener la posibilidad de poner, porque más crédito te va a poder entregar el banco y vas a poder comprar únicamente con tu capacidad crediticia. Si es que en este momento no estás entendiendo o esto está un poco
te marea tanta información, tranquilo, porque como te digo, esto lo vamos a ahondar en la clase número 3. Ahora, ¿cuáles son algunos aspectos generales que debiésemos considerar antes de invertir? Vamos a echarle un ojo al mercado. Como te decía hace un ratito, actualmente hay menos proyectos inmobiliarios. La permisología y otros factores políticos y sociales han impedido el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios. Por ende, no hay nuevo stock. Desde lo que ya se está construyendo, probablemente para volver a tener un nuevo stock de departamentos se está calculando que va a ser en unos 5, 7, 8 años más o menos. Se calcula que va a empezar nuevamente a reactivarse el mercado inmobiliario. Pero de momento, el stock que existe, que es un stock que se calcula va a durar entre 2 años o 2 años y medio, es un stock que van a comprar únicamente los inversionistas. Así que mucho ojo con eso. Las personas que pueden invertir ahora, de verdad que ojalá que puedan hacerlo. Acá veamos otra noticia que nos entrega el portal inmobiliario, que existe una alta demanda de arriendo en la región metropolitana. Incluso acá nos dice que en comparación al año 2023, los días de vacancia de un departamento en pleno centro de Santiago ha bajado de 31 a 30 días. Es decir, que el tiempo promedio que nos estamos demorando en encontrar un arrendatario en Santiago es de 30 días. Es una vacancia muy baja, muy baja. Y bueno, acá tenemos otra noticia que nos habla y que nos demuestra efectivamente que el mercado o el rubro inmobiliario siempre tiene una tendencia alcista. El precio de los arriendos y de las viviendas ha experimentado un alza de un 68% en los últimos 20 años. Observando que en estos últimos años, obviamente, el aumento del valor de los departamentos ha sido comparativamente superior al de otros años. Ahora, ¿qué otro tipo de noticia también nos favorece si es que nos convertimos en inversionistas? Es que el valor de los arriendos ya se encuentra en alza. Esta es una noticia que podemos ver en la revista AS, que nos dice que justamente el valor de los arriendos ha aumentado entre un 4.2% en el primer trimestre del 2024. Es decir, un arriendo que costaba 430.000 pesos, ahora cuesta actualmente 450. Y esta proyección, ojo con esto, porque esta proyección va a seguir así. Probablemente, y esto no es algo que digo yo, sino que la mayoría de los especialistas lo están hablando, es que el valor de los arriendos va a sufrir un alza exponencial. Estamos hablando de entre un 20, un 30% en los próximos 2 años. O sea, todas las personas que están comprando ahora van a poder ver este beneficio en el valor de los arriendos de sus propios departamentos. Así que harto ojo también con eso. Pero entendamos, ¿por qué es buena la inversión inmobiliaria? ¿Se han preguntado por qué es buena la inversión inmobiliaria? O sea, además de todo lo que estamos viendo, de que se arrienda, ¿cierto? Que es una herramienta de inversión segura. Pero ¿ustedes saben por qué también es tan buena la inversión inmobiliaria? Vamos aquí a ver algunos ejemplos. Lo primero es que te protege de la inflación. Lo segundo es que renta de manera anual por sobre el patrimonio, a través de la plusvalía. Además nos permite apalancarlos en la deuda. Nos permite generar ingresos a través del arriendo o de la renta, ¿cierto? Nos permite generar ingresos a través de la venta del bien inmueble y además es un mercado al alza. O sea, si tú te compras un departamento ahora, probablemente en 5 años va a estar mucho más caro que el valor al cual tú lo compraste. ¿Y a qué me refiero cuando nos decimos nosotros que nos defiende la inflación? ¿Por qué nos defiende la inflación? Porque justamente en Chile los departamentos no se transan en pesos chilenos, que el peso chileno siempre va a la baja. En Chile los departamentos se transan en UF. Es decir, su valor no se reduce, sino que se va reajustando día a día en base al IPC. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de algo que para mí fue esclarecedor, la verdad, que fue ver el valor de un departamento de 2.500 UF en el año 2019 costaba 68 millones de pesos. Y un departamento de 2.500 UFs, es decir, no ha variado la UF, en el año 2024 cuesta 95 millones de pesos, es decir, casi 30 millones de pesos más. Pregúntate tú, suponiendo, comparando el valor de UF del año 2019 con el del año 2024, vemos una diferencia de 11.000 pesos, ¿ya? Ahora, ponte el caso,
O supone de que tú esos 70 millones, esos 68 millones los tuvieras en efectivo y los pones en un fondo de inversión o los pones en el banco. ¿Tú crees realmente que te va a rentar esos mismos 30.000 pesos? Probablemente no. O va a ser muy difícil que lo logre porque independientemente que tengas una cuenta ahorro en UF, existen costos de administración que van a bajar ese valor y que no te van a hacer rentar por sobre esos mismos 68 millones de pesos. Únicamente se va a ir reajustando. Y en cambio, los departamentos se van reajustando al valor UF, pero además de ese reajuste, van rentando sobre la renta. Y aquí te voy a dar un ejemplo. Mira, la renta sobre el patrimonio. Nosotros vamos acá a dar un ejemplo que lo podemos ver en esta tablita, que en el año 1 nos compramos un departamento de 100 millones de pesos. Esto, para que igual lo tengan en claro, es un ejemplo nomás. O sea, acá hay muchas cosas que pueden influir en la renta anual sobre el patrimonio, o sea, o el cap rate o como quieras llamarlo, pero hay muchos factores que van a influir sobre esto. O sea, no es algo lineal, nada es lineal en la inversión inmobiliaria, pero para que se entienda mejor lo vamos a hacer lineal, ¿ya? Supongamos que compramos un departamento de 100 millones de pesos, si está rentando anualmente sobre el patrimonio un 5%, significa que al final del primer año va a costar 105 millones de pesos. Y si hacemos ese mismo ejercicio durante 5 años, es decir, nos ha rentado todos los años 5% por sobre el patrimonio, terminaríamos con un departamento de 127 millones de pesos. Es decir, que lo que hemos ganado entre el año 1 y el año 5, sin contar el reajuste de la UF, sin contar ese reajuste, únicamente por renta sobre el patrimonio, es de 27 millones de pesos. O sea que si eso lo aplicamos al ejercicio anterior, que digamos 2.500 UF o 3.000 UF, que pueden ser 100 millones, se reajustaría estos mismos 30 millones que vimos en el ejemplo anterior, más los 27 millones de pesos que te está rentando anual sobre el patrimonio. O sea, estaríamos generando alrededor de 57 millones de pesos en esos mismos 5 años. Es así de increíble. Sé que suena así como muy bueno para ser verdad, pero es así. Ahora, hablamos hace un ratito sobre el apalancamiento también. ¿Por qué? ¿Qué es el apalancamiento? Yo creo que ustedes han escuchado esta palabra y quizás se entiende o quizás no se entiende mucho, pero el apalancamiento en simple es poder generar una operación financiera con deuda o dinero que no es nuestro. Y en el caso del inversionista inmobiliario nos referimos al crédito hipotecario. Imagínate que una empresa bancaria, una institución financiera te está prestando 80 millones de pesos para que tú te compres un departamento de 100 y que tú en el pie solamente vas a poner 20 millones de pesos o supongamos encontramos una oportunidad comercial que nos permite, que nos da un 10% de aporte inmobiliario o un 15% de aporte inmobiliario. Eso significa que la inmobiliaria está poniendo el 15% del pie y tú solo tendrías que poner el 5%, es decir, 5 millones de pesos. O sea, tú actualmente y con las condiciones comerciales que hay ahora en Chile, te puedes comprar un departamento de 100 millones con 5 millones de pesos. Y eso es apalancamiento en la deuda. Ahora, en el apalancamiento, y como lo hemos hablado desde un principio, lo que nosotros buscamos es no nosotros personalmente pagar el crédito, sino que lo pague otra persona. Y en este caso, esa otra persona va a ser el arrendatario. Ahora, vamos a ver un ejemplo de apalancamiento para entender cómo aprovechamos la deuda a favor nuestro. Digamos que tú tienes estos 20 millones de pesos, ese es tu capital para invertir. Y lo vas a poner en un fondo de inversión que te está rentando un 2% anual. ¿Ya? Ese 2% anual a ti te generaría 400.000 pesos. Porque estás rentando sobre los 20 millones de pesos. Pero ahora supongamos que con esos mismos 20 millones de pesos, tú pones el pie para un departamento de 100 millones. Y ese departamento te está rentando un muy bajo 2% por sobre el patrimonio anual. Es decir que con 20 millones estarías generando en ese mismo año 2 millones de pesos. O sea, casi 5 veces más que lo que generaste con un fondo de inversión. Ojo, lo del fondo de inversión también es un ejemplo. Yo sé que existen cosas que pagan más o otras que pagan menos, pero esto es para que entiendas cómo nosotros rentamos y por qué es tan conveniente. Ahora, digamos que esa renta anual del 2%, que es muy baja, eso es ya un departamento que alcanzó su tope de plusvalía,
Pero digamos que invertimos en un proyecto que nos está entregando un 5% de renta por sobre el patrimonio. Nuevamente, sin contar el reajuste de la UEF, ¿ya? Es decir, que si ponemos esos 20 millones de pie y tenemos un departamento de 100 millones y nos está restando 5% anual, estaríamos ganando 5 millones de pesos anuales. O sea, estaríamos rentando 5 millones de pesos por sobre el patrimonio. Que obviamente no es liquidez, no es lo mismo que cuando tú estás ganando a través del arriendo que te genera un flujo de caja. Esto significa que si tú aguantas, por decirlo de alguna manera, tu departamento por 5 años, que le está rentando al 5% anual, digamos 5,5, estaría ganando cerca de 25 millones de pesos, aunque obviamente es un cálculo lineal, no es así, de hecho un poquito más, pero digamos que está ganando 25 millones en 5 años. Y en el mismo ejercicio del fondo de inversión, digamos, estaría ganando 2 millones de pesos. Entonces, ¿qué es más conveniente en este momento? Claramente invertir en un departamento. O al menos para mí es mucho más conveniente. Ahora, como te decía, la plusvalía. ¿Cómo vemos el tema de la plusvalía? Que si bien nunca está asegurada, pero regularmente los departamentos sí generan plusvalía. Digamos, tenemos un departamento que nos está rentando al 2% anual, ¿cierto? Nos está generando 2 millones de pesos. Se anunció, digamos, una línea del metro y ahora está rentando un 5% anual. Es decir, que de 2 millones pasamos a rentar 5 millones. Y supongamos que además del metro nos anunciaron un hospital y un mall. Y ahora estamos rentando al 8% anual. Es decir, estamos generando 8 millones de pesos por sobre el patrimonio anualmente. Así es como se puede ver de forma simple la plusvalía. Y ahora vamos allá a algo un poquito más complicado, que es el ingreso por arriendo. Acá vamos a dar dos ejemplos. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo nosotros ganamos a través del arriendo, que muchas veces la gente se confunde y piensa que si estamos pagando un delta negativo, es decir, si estamos pagando un dividendo de 500.000 pesos y nuestro arrendatario está pagando un arriendo de 350 y tenemos este diferencial de 150 negativo, estamos frente a un muy mal negocio. Y acá con este ejemplo te voy a demostrar por qué no es así. Bueno, vamos a dar un ejemplo con un departamento de la misma tipología, uno que es nuevo, que cuesta 3.000 UF de un dormitorio y un baño, y un departamento usado de 2.000 UF de un dormitorio y un baño, es decir, lo mismo, con un crédito a la misma tasa, ¿cierto? Pero obviamente que el dividendo es completamente diferente. En el caso de un departamento de 3.000 UF que es nuevo, vamos a estar pagando un dividendo cercano a los 500.000 pesos, y en el caso del de 2.000 UF va a ser un dividendo de 300.000 pesos. Ahora, el valor de arriendo es el mismo para uno nuevo como para un usado, de la misma tipología. Obviamente acá hay muchos factores que influyen, como la conectividad, si está cerca de un metro, si está cerca de colegio, universidad, etc. Pero digamos que en este caso estándar el valor de arriendo va a ser el mismo. Tenemos un costo de administración que es cercano a los 20.000 pesos, y en el caso del departamento nuevo que cuesta 3.000 UF, tenemos un diferencial, ¿cierto?, de 200.000 pesos entre el dividendo y el arriendo, es decir, un delta negativo de 200.000, más la administración nos daría un delta negativo total de 220.000 pesos. Es decir, que anualmente estaríamos pagando 2.640.000. Y en el caso del departamento usado, estaríamos con un delta negativo únicamente con el valor de la administración, porque el valor de arriendo cubriría el valor del dividendo. Es decir, que el delta anual negativo que tendríamos con un dormitorio y un baño es de 240.000 pesos. Ahora, vamos a la renta por patrimonio. Supongamos que el departamento nuevo, que siempre tienen tendencia a tener una renta al patrimonio mayor al del usado, porque el usado regularmente ya está en un barrio consolidado o es más difícil que aparezcan nuevos proyectos cerca de él. Pero ojo, hay proyectos en los cuales igual se anuncian líneas de metro y que obviamente van a aumentar la rentabilidad anual de ese proyecto. Pero en este ejemplo en particular vamos a decir que el departamento nuevo renta un 5% y el usado un 4%, ¿ya? El valor del departamento nuevo es de 113 millones de pesos y el del usado es 75 millones de pesos. Si sacamos en esa comparativa el 5% de los 113 millones de pesos, estaríamos hablando de una renta anual de 5.685.000.
Y si a eso le restamos el delta negativo que generamos anual con el un dormitorio y un baño nuevo, que es de 2.640.000, estaríamos hablando de un ingreso total anual por sobre el patrimonio, ¿cierto?, de 3.045.000 pesos. Y ahora, si eso lo llevamos al departamento usado, que nos está rentando un 4%, con un valor de 75.800.000 pesos, estaríamos diciendo que nos está rentando 3.032.000 pesos anual. Y si le descontamos nuestro delta negativo, que serían 240, nos estaría dando una renta por sobre el patrimonio de 2.792.000. Esto obviamente sin considerar que con el departamento nuevo además podríamos hacer recuperación de IVA si es que ya contamos con 2 unidades de FL2. Esto por si acaso, si es que no te queda claro, tranquilo porque lo vamos a ahondar en la clase número 3, donde vas a saber cómo reconocer una buena oportunidad de inversión. Pero en síntesis, lo que podemos ver es que independientemente de todo, igual estamos generando más, o entre comillas estamos generando más con el departamento nuevo que con el departamento usado. Aunque con los dos estamos ganando muy cercanos. O sea, tenemos una diferencia, no sé, de 300.000 pesos más o menos, lo cual prácticamente es ínfimo, ¿cierto? Si lo comparamos al valor de inversión. Lo único que podríamos decir acá que es positivo es que el delta negativo que nos genera como responsabilidad el departamento usado es de 240.000 pesos anuales y 20.000 pesos mensuales, a diferencia del departamento nuevo que sí o sí nos va a pedir 220.000 pesos mensuales. Por eso, y como siempre te digo, va a depender mucho del propósito, objetivo y la estrategia que desarrollemos en base a tu perfil. Para mí, en este caso, ambas oportunidades están muy bien, andan muy bien. Personalmente, si tú me preguntas, yo iría primero por uno reacondicionado porque se paga solo y si me compro uno nuevo, partiendo por uno nuevo, no voy a poder recuperar IVA. Pero si me compro dos de 2.000 UF para tener estas 2 unidades de FL2 y después me compro un departamento nuevo, independientemente que tenga que pagar este delta negativo, voy a poder hacer una recuperación de IVA que me va a permitir recuperar cerca de 15 millones de pesos. Con lo cual, claramente puedo cubrir este delta negativo por muchos meses. Así que esto te lo estoy mostrando a modo de ejemplo y para que veas que independiente que tengamos un delta negativo, igual generamos mayor ingreso por sobre el patrimonio con el departamento nuevo que por el departamento usado. Pero ambas opciones son realmente muy buenas, pero va a depender mucho de la estrategia que utilicemos. Ahora, digamos, vamos a ver un ejemplo de cómo generamos este ingreso por venta. Ahora vamos a vender nuestro departamento. Supongamos, ¿cierto?, que lo compramos en el año 1 a 100 millones de pesos. Al final del año 5 va a costar 127 millones de pesos. Es decir, que si nosotros vendemos con una renta anual, ¿cierto?, fija, que obviamente, como les explicaba hace un rato, no necesariamente va a ser así porque hay muchos factores que influyen en ello, pero a modo de ejemplo, si lo mantenemos a un 5% fijo y hacemos la comparativa, suma y resta del año 1 con el año 5, estaríamos hablando que nos ha generado un ingreso total de 27 millones por sobre el patrimonio. Es decir, que si lo vendemos al año 5, podríamos ganar 27 millones de pesos, más el reajuste de la UF, más lo que hemos logrado amortizar a través del arriendo de nuestro departamento. Supongamos que lo arrendaste 5 años, 5 años que te ganaste sin pagar el crédito, sin pagar los gastos comunes, y que lograste obtener esa rentabilidad por completo, como te decía, más el reajuste de la UF. Entonces, la inversión inmobiliaria de una u otra manera siempre nos va generando ganancias. Como te decía, nos protege de la inflación, podemos generar a través de la amortización del pago del crédito hipotecario, apalancándonos, ¿cierto?, en lo que está generando, en lo que está pagando el arrendatario, que paga los gastos comunes, que paga el arriendo. Y en el caso de la venta como tal, que se puede generar al año 5, al año 6, como te digo, va a depender mucho de lo que esté rentando tu departamento en el año o si ya llegó a su tope de plusvalía, es cuando nosotros tenemos que pensar en vender el departamento. Pero nuevamente, todo esto va a depender de tu perfil y de tu estrategia. Ahora, ¿en qué debo fijarme como inversionista? Muchos creen que debemos fijarnos en los espacios comunes, en que tenga estacionamiento, las tasas hipotecarias bajas, ¿cierto? Que sea una comuna consolidada, ojalá que sea en La Florida, ojalá en Ñuñoa.
que tenga muy lindas terminaciones, que tenga muchos metros cuadrados y que tenga una orientación norte para que nos llegue el solcito. Pero la verdad es que como inversionistas, lo único que nos va a importar es cuánto es la rentabilidad del proyecto, quién nos va a administrar el proyecto, qué condiciones favorables tenemos para poder comprar el proyecto. No vamos a poner pie, vamos a poner un 5% del pie o vamos a poder pagar la totalidad del pie en cuotas. Todo va a depender. Tenemos que ver que sea un barrio emergente más allá de la comuna. Recordemos que hay barrios en San Miguel que no son muy buenos y que no van a rentar tan bien. Hay otros barrios en Las Condes que tampoco nos van a rentar tan bien. Hay otros barrios en Chicureo que, independientemente de que sea más clase alta, también hay lugares de clase baja. Entonces, el barrio debe ser sí o sí emergente. Por ejemplo, como lo fue la Florida hace 6, 7 años, cuando era barato aún comprar en la Florida. No como ahora que ya está un lugar más caro, al igual que Ñuñoa, al igual que ya los lugares que lograron esa plusvalía. Tenemos que buscar lugares también donde exista una alta demanda de arriendo. Por ejemplo, Santiago Centro, que independiente que todo lo que digan es el lugar donde hay más demanda de arriendo. Tenemos que ver también el tema de la conectividad, lo cual es fundamental para que podamos encontrar un arrendatario que pague nuestro crédito hipotecario. Y además tenemos que considerar, como te he recalcado durante toda esta clase, nuestra estrategia, nuestro propósito y nuestro objetivo de inversión. Porque en base a eso vamos a poder determinar cuál es el proyecto que más nos conviene financieramente, comercialmente, comprar o invertir en este momento. Entonces, si es que no ha quedado claro hasta ahora, lo más importante de la inversión inmobiliaria, más allá del producto, más allá del departamento, es tener la oportunidad de ingresar a la inversión inmobiliaria. Es tener la oportunidad de pasar tu dinero, ¿cierto? Tus pesos chilenos a ladrillo y literalmente hacer que tu inversión o que tus ahorros se vayan reajustando de acuerdo al IPC, en este caso a la UF, ¿cierto? Y que más encima vaya generando rentabilidad por sobre el patrimonio. Entonces, ¿importa el producto? ¿Importa en este caso el tipo del departamento, orientación? No nos interesa, porque lo más importante es la oportunidad de inversión, es la oportunidad de entrar con condiciones económicas favorables, condiciones comerciales favorables y que nos permitan resguardarnos en la inversión inmobiliaria. Porque la inversión inmobiliaria, incluso sin beneficios intangibles inmediatos, es decir, cuando estamos pagando un delta negativo y no podemos ver el dinero o el flujo de caja, es una carrera a mediano y largo plazo que siempre nos va a permitir ganar. Es decir, vamos a poder generar rentabilidad por sobre nuestro patrimonio a la hora de arrendarlo, a la hora de venderlo. Así que es siempre, lo más importante es tener la oportunidad. En resumen, aquí aparezco yo, no se burlen. Bueno, existen diferentes maneras de generar ingresos a través de la inversión inmobiliaria. Ya lo vimos, que se reajusta solo al tema UF, nos genera renta por sobre el patrimonio, si se anuncian proyectos, se anuncian líneas de metro, se anuncia cualquier tipo de proyecto cerca, va a sumarnos plusvalía. Entonces, siempre vamos a estar ganando a través de la inversión inmobiliaria. Otra cosa, es muy importante definir tu objetivo, que fue lo que vimos al principio. Debes definir tu estrategia, debes saber bien en qué orden vas a comprar los departamentos o de qué manera vas a conseguir el objetivo que tú te planteaste. ¿Te quieres comprar tu casa propia? Puedes hacerlo a través de la inversión inmobiliaria. Puedes hacerlo a través de la misma recuperación de IVA que nos va generando ingresos inmediatos. La recuperación de IVA de un departamento de 100 millones son 15 millones de pesos que van directo a tu bolsillo. Eso te lo paga el Estado directo a tu bolsillo. Definir una estrategia es fundamental. Y, bueno, la inversión inmobiliaria, como hemos recalcado también en todo este curso número 1, es una de las herramientas de inversión más seguras y rentables que existen. Pero como siempre decimos, todo lo que es inversión está sujeto a riesgo y tiene desafíos. Y bueno, como digo yo, algunos lloran, tú vende pañuelos. Si buscamos en el mercado actualmente, tenemos condiciones comerciales que nunca se habían visto en Chile. Poder comprar un departamento sin pie es literalmente una de las mejores condiciones comerciales que existe ahora. Comprar pagando el pie en cuotas, nunca antes había visto eso. Existe un sobrestock artificial de departamentos, pero muy pocas personas tienen acceso al crédito hipotecario y por eso que
Si tú eres sujeto de crédito en este momento, es muy importante que veas las posibilidades de ingresar en la inversión inmobiliaria, porque vas a poder controlar el stock y el poco stock que va quedando en verdad. No existe stock futuro. Hay una parálisis 100%, o sea, hay una parálisis en la construcción y eso está 100% comprobado. La permisología ha hecho estragos pero completos en el mundo inmobiliario. Entonces, si estamos parados y tenemos un sobrestock en este momento, es porque claramente tenemos que aprovechar de comprar lo que va quedando. La demanda habitacional siempre va en aumento, no importa lo que digan. Todos los días hay personas que necesitan comprar vivienda propia o arrendar. Pero, nuevamente, muy pocas personas pueden acceder al crédito. Por ende, ¿qué es lo que tú crees que va a pasar? ¿Que van a haber más personas buscando departamentos nuevos o van a haber más personas buscando arriendo? Probablemente sea la segunda opción. Y al haber menos oferta de departamentos nuevos y de personas capaces de comprar, el valor de los arriendos se va a disparar en unos 2 o 3 años. Como te decía más o menos a la mitad de la presentación, es muy probable que en 2 años tengamos un aumento en los precios del arriendo de un 30%, incluso hay algunos que dicen de hasta un 40%. ¿Y quiénes van a poder aprovechar esos beneficios o esas alzas? Quienes actualmente o en ese momento sean dueños de departamentos. Por eso que es muy importante que, si tienes la posibilidad, inviertas. Entonces, en resumen final y ya para ir despidiéndonos, si eres sujeto de crédito, este es el mejor momento para invertir. Es el mejor momento, condiciones comerciales, stock, aumento del arriendo en los próximos años. Estamos ante una oportunidad única para quienes pueden acceder a un crédito hipotecario. Así que, bueno muchachos, acá les dejo el nombre de la clase número 2. Accede a un crédito hipotecario sin perder la cabeza. Así que los estoy esperando en la clase número 2 y sin más, espero que esta clase les haya gustado. Nos vemos.